Hola. Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta charla con Víctor Conde. Víctor, no, vea, no tengo agua, pero tengo cerveza, con lo cual me arreglo igual. Gracias. Estamos con Víctor Conde, que además es un veterano de la Semana Negra. Yo recuerdo, haciendo antes memoria, que yo te conocí o me di cuenta de quién eras cuando presentaste Mistes en el 2005 allá en el Molinón, y creo que me decías que habías venido antes incluso. Sí, la primera vez que vine a la Semana Negra fue en el 2002, que todavía estaba situada al otro lado de la playa de... Sí, en la zona, lo que llamamos la zona del Molinón, que cambió, tuvo diferentes encarnaciones, pero era allí. En estos años Víctor se ha convertido en uno de los autores de esto que podemos llamar ciencia ficción, fantasía, género, yo creo que más representativos en lo que se hace en España. Además es un autor, yo nunca me gusta decir un autor prolífico, porque a veces, este escribe una novela cada 15 días, o sea, como si fuese algo peyorativo, lo escribe de cualquier manera. No es en absoluto el caso de Víctor, pero Víctor sí que es cierto que tiene una producción muy, muy grande. Sí, correcto. Yo tengo un problema. Que es que no puedo, o sea, tengo demasiadas ideas y demasiadas cosas chocando dentro de la cabeza y tengo que irlas sacando sí o sí. A mí muchas veces me han preguntado si yo no preferiría ser uno de esos creadores en plan Tarantino que tienen un número muy limitado de obras a lo largo de toda su carrera, y cada una de esas obras son especiales, son como acontecimientos y tal. Yo eso me lo planteé cuando empecé a escribir. Me planteé si realmente lograría tener a lo largo de, por ejemplo, 20 años, porque 20 años es como una especie de gran, o sea, de hito que todos tenemos en la cabeza, y en 20 años a lo mejor escribir solamente 5 novelas, pero que cada una de esas 5 novelas fuera una especie de hito. No lo conseguí, yo no soy así. Constantemente me están saliendo ideas, constantemente no paro de escribir nunca, y entonces eso ha desembocado en una producción literaria que es bastante grande a día de hoy. De hecho, no recuerdo cuántas novelas tengo tantas que no sé cuántas son. Son un montón, pero la verdad que yo no sé si hito, porque eso es decir mucho, pero cada vez que nos enfrentamos a una novela tuya, pues nos encontramos una cosa distinta. No es un Víctor Conde que siempre haga, yo qué sé, novelas del espacio, o no sé. Cada novela tuya es distinta. De hecho, ahora mismo estamos presentando Paramorfo, pero ya tienes una otra novela tuya, que es en colaboración, que es con Guillén Sánchez, sí, Horizonte ya de publicada, y supongo que ya tendrás algo más. Quizás, si tenemos un poco de tiempo al final, contaremos un poco lo que tienes ahí pendiente. Bien, vamos a presentar Paramorfo, la penúltima. Con Víctor siempre hay que hablar de la penúltima novela, y que sabéis que está finalista a los premios Celsius de ciencia ficción, fantasía o terror. Curiosamente, muy pocas veces se da el que una novela se adapte a esos tres, digamos, adjetivos, también que son un poquitito variantes, pero yo creo que Paramorfo puede ser ciencia ficción, puede ser terror, puede ser fantasía también. Quizá fantasía menos, pero terror y ciencia ficción sí. Sí, puede ser. Digamos que, como se indica en el prólogo y en la sección de agradecimientos, la novela está dedicada a ese gran cineasta que es David Cronenberg. Cronenberg, a lo largo de toda su carrera y sus películas, creó un subgénero dentro del terror fantástico que se llama la nueva carne. La nueva carne.
Entonces, yo quería hacerle un homenaje a este hombre y a su fantasía, a toda esa capacidad que tiene él de perturbación, que con sus películas siempre nos ha hecho estremecernos, a veces de terror, a veces de asco, a veces de... pero nunca nos deja indiferentes, ¿no? Entonces, una de las novelas una de las historias que se me ocurrieron tenía que ver con ese universo tan turbador y tan extraño de lo que llamamos el bioterror, el bio-horror, ¿no? Es que, a ver, para explicar lo que es una novela como Paramorfo, primero tendríamos que definir a qué parte de aquí, de nuestro cerebro, apunta normalmente la literatura. La literatura en general, y aquí ya no estoy hablando solamente de la literatura fantástica, sino también la literatura de cualquier género, la romántica, la serie negra, la histórica, etc., puede apuntar a dos zonas completamente diferentes de nuestro cerebro. Perdón. Puede combinar la estimulación intelectual con la estimulación sentimental y sensorial. Pasa lo mismo en el mundo del cine. Hay un montón de películas que nosotros vamos a verlas no para que nos estimulen intelectualmente, sino para que nos estimulen sensorialmente. Por ejemplo, el cine romántico muy pocas veces es cerebral. Es decir, es un cine que no está apuntando aquí, sino aquí. Es un cine, una literatura que está pensada para hacernos sentir emociones, para hacernos experimentar emociones, no para desafiarnos intelectualmente. Mientras que hay otro tipo de literatura que sí lo hace, y otro tipo de películas que sí lo hacen, que están más apuntadas aquí arriba que aquí debajo. Se supone que, según esta teoría, la película perfecta o la novela perfecta sería aquella que combinaría en los platos de la balanza ambos elementos, que sería capaz de desafiarte intelectualmente, pero también de desafiarte sensorialmente. Vale, toda esta parafernalia simplemente la digo porque ese principio de a dónde está dirigida una novela, yo lo tengo muy en cuenta siempre que empiezo a escribir. Siempre que me enfrento a un desafío nuevo, a una novela nueva, yo siempre pienso, este nuevo libro, esta nueva historia que quiero contar, ¿a dónde va a apuntar? ¿Va a apuntar aquí? ¿Va a apuntar aquí? ¿Va a apuntar aquí? ¿A dónde? En el caso de Paramorfo es una novela agresivamente sensorial. Agresivamente sensorial en el sentido de que está hecha para que tú sientas emociones muy viscerales y muy básicas. Y digamos que la propia prosa, la forma de escribir, el tipo de literatura que es, apunta no al corazón, sino apunta a las vísceras, apunta aquí debajo. Es una novela muy sucia, es una novela muy desagradable a veces, pero porque está buscando precisamente una reacción en el lector visceral, no cerebral. Es curioso que digas eso porque yo también siempre he pensado que en general cualquier obra de arte, cualquier novela, cualquier película, pues apunta bien al cerebro, al corazón, a las tripas o a los genitales. Sí. Y esta que tú dices, pues evidentemente tiene mucho de tripa y mucho también de cerebro, pero no... Comenta algo si quieres. Es que tú fíjate que, por ejemplo, es justo la novela opuesta a lo que sería Horizonte de Estrellas, la novela que ganó el Minotauro. Esa novela está orientada completamente al desafío intelectual, basándose en lo que es en lo que nosotros llamamos el sentido de la maravilla. Se supone que en ese tipo de libros, tú a medida que vas avanzando capítulos, lo que se busca en cada capítulo es sorprenderte, pero no sorprenderte emocionalmente para que llores, sino sorprenderte aquí arriba para que digas, hostia, esto nunca se me había ocurrido. Esta novela no es así. Esta novela es la antítesis de Horizonte de Estrellas. Esta novela está hecha de principio a fin para a ti hacerte sentir emociones básicas, primarias y a veces incluso
tengo que recomendaros de verdad la novela, vais a sentir evidente todas esas emociones. Es una novela, es de alguna manera un thriller, hablaremos luego de eso, donde hay una idea base que nos vas a contar tú ahora, prefiero no contarlo yo, y que nos trae un montón de cosas desde el asco al interés, evidentemente, como tú has dicho, hay algo muy visceral. Muy visceral y también cerebral, porque dices, ¿y esto? Si funcionase, ¿hasta qué punto yo lo haría? Lo introduzco brevemente y luego tú terminas y nos dices cómo llegaste a esa idea. Imaginaros que tenéis una enfermedad y tienen que extirparos parte o gran parte de los intestinos o del colon o un bazo, o incluso, como pasa a unas protagonistas, tiene un accidente y le parten el esternón, la columna vertebral, o sea, la calidad de vida, si sobrevivís, va a ser muy pésima. Y sin embargo, llega un médico que ofrece una solución. Sigue tú, por favor, Víctor. Sí, la solución es crear un implante, un bicho en laboratorio que sean capaces de trasplantarte y que sustituya al órgano dañado. ¿Dónde está la gracia de la novela? En que en el fondo es una novela de terror. Entonces esos trasplantes son muy perversos y muy grotescos. La idea realmente se me ocurrió cuando tú coges la idea del trasplante médico y haces que se pase de rosca, pero que se pase de rosca en un sentido perverso. Es decir, tú imagínate que a ti te extirpan un riñón y tú dices, Dios mío, me voy a quedar para siempre sin un riñón. Y el médico los médicos te dicen cuando vas al hospital, no señora, no se va a quedar usted sin su riñón. Le vamos a implantar este bicho, que es un paramorfo, de ahí el nombre de la novela, que lo que hace es que va a sustituir la función del riñón. Y usted va a poder seguir viviendo perfectamente su vida como si no hubiera tenido nunca jamás un accidente. Lo que pasa es que tú dentro tienes una criatura viva que se alimenta de tu cuerpo, que es una especie de simbionte, no de parásito, pero está viva, está ahí. Es una idea absolutamente repelente, lo sé, pero es que en eso se basa la novela de terror, en coger tus principios morales y civilizados y darles un giro hasta un punto en el que aquello se vuelva algo impresionante y al mismo tiempo terrorífico. Estamos hablando en el fondo de una novela de terror. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas a las que les han implantado los bichos estos, los paramorfos, siguen haciendo su vida normalmente, pero claro, sienten que tienen viviendo un ser distinto a ellos en su interior. Y es un ser totalmente autónomo. Es como si cogieran si cogieran un murciélago, te lo metieran dentro del cuerpo y tú supieras que ese murciélago está sustituyendo a tu riñón, pero que está ahí y está vivo. Forma parte de ti. Entonces, por eso digo que la novela esta le brinda un homenaje al cine de Cronenberg y a su nueva carne, porque es una idea que yo creo que él mismo podría filmar y espero que no me denuncie ni me lleve ni se meta conmigo de ninguna manera diciendo tío, que esto te has basado en mis películas para hacer esto. Yo creo que no, que Cronenberg estaría muy orgulloso de esto y además creo que algún director español o de donde sea debería tomar esto, porque esto sería una magnífica película de terror. Sería una buena película de terror, sí, y además de estas que no necesitas muchos efectos visuales, porque al fin y al cabo estás hablando de trasplantes, o sea, es la idea médica del trasplante, pero llevada a un extremo perverso, a un extremo grotesco. Sí, porque además, por lo que yo sé, por lo que he leído, la gente trasplantada con un órgano, ya no estamos hablando de que ese órgano sea un órgano que sea un insectoide como tú más o menos, pero un órgano normal pues a veces lo concibe como extraño. Y también tenemos, de hecho yo creo que
que se usan válvulas para el corazón de cerdos y todo esto. ¿Investigaste mucho tú al final de la novela? Hablas de que has hablado con varios médicos, ¿investigaste mucho al respecto? Sí, tengo 2 amigos míos que son médicos, trabajan actualmente en el hospital de la Candelaria, que es como se llama el hospital Yo vivo en Tenerife, allí en Canarias. Y en el hospital principal que tenemos allí, estos amigos míos trabajan y me odian a muerte porque durante aproximadamente 9 meses o 10 meses estuve dándoles la brasa, pero cosa mala, para que me explicaran cosas sobre medicina. Entonces, ellos me contaron cosas que pasan en el mundo real, dentro de los hospitales, que vienen recogidas en el libro, y que curiosamente son de las cosas más extrañas y no me las he inventado yo, son reales. O sea, hay anécdotas que mientras ellos me las iban contando, yo decía, estás de coña, esto no puede ser así en el mundo real. Y me decían, sí, esto es así, el mundo de la medicina es así. Y me contaban anécdotas, pero que son absolutamente impactantes, de las cosas que pasan realmente dentro de los hospitales a diario, y que parecen ciencia ficción, pero no lo son. Y entonces, claro, yo hice una especie de selección de todas esas, a lo mejor de 50 anécdotas que me contaron. Yo cogí las 10 más impactantes y las incorporé a la novela. ¿Dónde está la gracia, lo divertido? En que a medida que ustedes vayan leyendo la historia y vayan viendo cosas increíbles, ustedes nunca podrán saber cuáles son reales y cuáles no, cuáles me he inventado yo. Evidentemente, todas las de los paramorfos son irreales, porque todas las de los paramorfos son producto de mi imaginación. Pero hay un montón de detalles que son realmente escabrosos y realmente impactantes, que tú dices, ya está Víctor inventándose esto va a ser imposible y tal. No. Son absolutamente reales y pasan en los hospitales a diario. Sin embargo, lo que no pasa es que una especie de araña extraña sustituya a un esternón, o una especie de lombriz a un colon. La verdad que me apetece preguntarte si estuvieras en esa situación, como al principio están varios de los personajes de la novela que dicen, si te metemos a este bicho dentro vas a sobrevivir, ¿tú qué harías? Morirme. Yo no me dejo meter un bicho de estos dentro ni loco, ni aunque me apunten con una escopeta. ¿Estás loco o qué? Vuelvo a hablar un poco del principio. Ojo, perdona Germán. Ojo que no todos los paramorfos son bichos realmente asquerosos. Por ejemplo, hay una chica que lo que tiene es una enfermedad de los pulmones. Entonces le tienen que extirpar un pulmón. Y entonces, gracias a esta tecnología, lo que hacen es implantarle una especie de coral, como en los arrecifes de coral de Australia, una especie de espora marina que en la vida real es capaz de procesar el oxígeno. Es decir, tú coges, como una esponja. Tú imagínate que en lugar del pulmón izquierdo lo que tienes es una gigantesca, es una colonia de coral marino. Ese coral coge el oxígeno que tú respiras, lo filtra, lo limpia y te lo ingresa en la sangre. Entonces esa chica está viviendo con un paramorfo en su interior, pero no es una cosa grotesca, no es una cosa terrorífica. No es una cosa con la que tú no puedas dormir porque tienes pesadillas por las noches sabiendo que tienes una cosa asquerosa metida dentro del cuerpo. Entonces no todos los paramorfos son malignos, por así decirlo, pero los que son el motor de la historia sí lo son, porque al fin y al cabo se trata de escribir terror. Y como hemos dicho antes, la función final de una novela de terror es que ustedes se aterroricen. Y eso es lo que se busca. Y la verdad que tiene bastantes escenas de terror, bastantes escenas gore, pero también tiene un montón de cosas que te hacen pensar. Como por ejemplo esto que has dicho tú. ¿Hasta qué punto no podría eso llevar a un camino de la ciencia para desarrollarse y hacernos la vida mejor? Hombre, los implantes no artificiales, sino
construidos a partir de mutaciones, de cosas que ya existen, ya eso sí es una investigación real. Pero en la vida real nunca se llevaría a un extremo tan terrorífico como el que se plantea en la novela. Ya digo que esto básicamente es una novela de terror, y por ello todo lo que ocurre dentro de la novela se tiene que matizar para generar en ustedes una sensación visceral. Esa sensación visceral empieza aquí debajo y termina aquí arriba. Es como Stephen King, por ejemplo, escribe sus novelas, ¿no? O cualquier otro escritor de terror. Ellos buscan el que haya una reacción sentimental y visceral en el lector. Yo creo que no está, además, por lo que me contaron mis amigos, los médicos, no está lejos el día en el que realmente te puedan implantar cosas que no sean artificiales, sino que sean mutágenos, mutaciones de cosas que realmente están vivas y están dentro de ti, pero nunca tendrán un carácter terrorífico, o no te lo dirán, que es distinto, efectivamente. No olvidemos que tú cuentas que a los que les implantan los paramorfos les dicen que es una especie de peluche achuchable. Sí. La publicidad lo vende así, como un peluche achuchable. Sí, pero vamos un poco, tú evidentemente empiezas la novela como una parte de ciencia ficción, que es decir, esto no pasa, esto no lo hay ahora, puede que lo haya, puede que sí. Das una idea, o sea, es una ciencia ficción de idea, una idea, y luego lo llevas a un género muy venerable, que se usa poco ahora, que es el género del thriller médico. Correcto. De hecho, eso creo que, permíteme que no lo recuerde, creo que mencionas a Robin Cook, que fue uno de los maestros del género. Y me hace muchísima gracia que en un momento dado uno de los protagonistas diga: esto parece una novela de ciencia ficción, espero que no sea de Víctor Conde porque allí se muere todo el mundo. Sí, eso es un chiste, es una especie de coña, una especie de autobroma privada, ¿no? De tal. Sí, es como que es interesante que digas lo del thriller médico, porque efectivamente la sombra de las novelas de gente así como Robin Cook y tal planea mucho sobre este libro. Yo quería que realmente Paramorfo pasara, para cualquiera que la lea, yo quería que pasara por un thriller médico totalmente realista. De hecho, el universo, el mundo donde transcurre la novela, es un mundo absolutamente realista. Todas las cosas que se dicen sobre medicina en la novela son reales, todas, de la primera a la última. Además, están verificadas por dos personas que se dedican a la profesión. El único elemento de ciencia ficción que contiene es la existencia y el uso de los paramorfos, y esa ambición que lleva a los científicos a querer pulsar cada vez más la línea, cruzar la frontera, para decir, bueno, el primer paramorfo que inventamos fue un bicho que filtraba la sangre, que podía sustituir tu riñón, pero ¿y si nos atrevemos a? Y entonces en esa pregunta, en ese ¿y si nos atrevemos a ir más lejos, es lo que constituye luego el motor de la trama. Oye, ¿no te da miedo un poco lo de la ciencia? Que parece que la ciencia, siempre que descubre que se puede hacer algo, efectivamente lo hace. Bueno, no es la ciencia. Los científicos. No es la ciencia, es el ser humano. Recuerdo que nosotros tenemos allí en Tenerife un festival que se llama charlas de cine, donde invitamos a gente famosa, hacemos charlas sobre diferentes temas. Un día pusimos la película Gattaca, que va sobre ingeniería genética, y entonces una de las personas que estaban hablando dijo que gracias a Dios la investigación genética hoy en día estaba súper controlada y súper regulada, estaba prohibida en muchos sitios, etcétera. Y alguien, no sé si fue de la mesa de los ponentes o fue del público, le dijo: está regulada a nivel oficial, pero desde el momento en el que tú abres la caja de Pandora de cualquier invento, cualquiera que sea, tú no puedes garantizar que ahora mismo haya laboratorios en Nueva York, en la India, en Japón, en China, que sin ser de manera oficial no estén haciendo avances tremendos en ese campo.
¿Por qué? Porque el ser humano es así. El ser humano, desde que tú le pones un faro al fondo, tú no le puedes pedir que ignore esa luz. El ser humano irá directo hacia la luz, siempre. Entonces, no es que la ciencia sea mala, no, la ciencia es maravillosa. La ciencia, gracias a la ciencia, yo estoy hablando a través de este aparatejo y ustedes me escuchan por allí. O sea, la ciencia es maravillosa. Pero es el ser humano el que a veces, debido a que él mismo no se puede, no puede reprimir sus ganas de atravesar todas las fronteras, ya sean buenas o malas, él va a coger la ciencia, cualquier idea, y la va a llevar más allá. Ustedes han oído hablar de la IA famosa, el chat GPT, que es la famosa inteligencia artificial esta que tiene no sé cuántos billones de enlaces neuronales y no sé qué y tal. Seamos sinceros, ¿cuántas inteligencias mucho más potentes que esas se están ensayando ahora sin que nosotros lo sepamos por todo el mundo? Tiene que haber no una, tiene que haber 200. Tiene que haber una en China, otra en Estados Unidos, otra en Francia, otra por todos lados. Tiene que haber miles de inteligencias de esas, mucho más potentes que el chat GPT, que se están ensayando en secreto. ¿Entiendes? Entonces, el ser humano siempre hará eso. Siempre que ve una luz al fondo, irá como un cepelo, como decimos nosotros, a por ella, a intentar ver qué hay en esa luz. Ahí es donde entra la moralidad, eso tan abstruso, tan abstracto que es la moralidad, que ya que vamos a llegar hasta allí, haremos un buen uso o un mal uso de esa tecnología. Evidentemente, en novelas como Paramorfo se hace un mal uso de la tecnología. La verdad que a veces hablar con Víctor Conde, que tiene esa claridad de ideas, me da un poco de miedo. Soy un paramorfo. Pero de verdad, tenéis una novela excelente, una novela que combina elementos de ciencia ficción con elementos médicos, que te hace pensar, que te va a dar mucho miedo, incluso a veces asco, pero eso es una cosa interesante. No necesitamos literatura blanda que no nos diga nada. Esto nos dice muchas cosas, nos dice cómo somos, nos dice hasta qué punto podemos llegar cuando tenemos una cosa y la perseguimos y decimos esto lo hacemos porque podemos. Exacto. Y el que se caiga por el camino se cae. ¿Por qué escala el escalador la montaña? Porque está ahí. La famosa frase del hombre. Mallory, creo. Sí, fue del que subió primero al Everest, me parece, ¿no? No, el que cayó por el camino, Mallory. Creo. Vale. Pues fíjate lo que le pasó. Tenéis una novela espléndida que combina todos los géneros que prácticamente adoramos en la Semana Negra. Por favor, compradla, leedla con cuidadito, pensad, apelad al cerebro, a las tripas, y Víctor va a estar allí firmándosla, y como seguro que ya tiene un montón de cosas más pensadas, lo veremos muy pronto aquí otra vez, pero mientras tanto vamos a despedirlo con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a todos. Gracias.